Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra exposición química inorgánica. Eh, este grupo está formado por Félix Beltrán, Rafael María Patrano y es de servidor Cristian Fernández. Nos tocó la unidad 4.1, que tiene que ver con las características electrónicas de los elementos de transición. Vamos a comenzar con una parte introductoria de qué son los elementos de transición, del bloque D, qué son los metales de transición, el bloque que representan y cuáles son estos. Y en la parte de características electrónicas, pues vamos a hablar sobre la configuración electrónica, energía de ionización, apantallamiento electrónico, lo que es carga nuclear efectiva y las reglas de Slater que se utilizan para calcular estas dos últimas, y pues vamos a tener unos cuantos ejemplos para calcular lo que es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Comenzamos con lo que son los elementos de transición. Bueno, los elementos de transición son aquellos que tienen la subcapa de OF parcialmente llena en cualquier estado de oxidación común. El término elementos de transición se refiere más comúnmente a los elementos del bloque D. ¿Cuáles son los elementos de transición? Bueno, pues tenemos varias series de elementos de transición. En la primera está el titanio, vanadio, cromo, manganeso, entre otros. En la segunda serie de transición está el circonio, niobio, entre otros. La tercera serie pues está el adnio, tantalio, wolfranio, renio, entre otros. ¿Por qué se les llama elementos de transición? Bueno, el nombre de transición proviene de una característica que presentan estos elementos de poder ser estables por sí mismos, sin necesidad de reaccionar con otro elemento. Cuando en su última capa de valencia le faltan electrones, pues para completarse, los extraes de una capa inferior y pues así, esa es la razón por la cual son de transición, porque cogen un electrón o cogen varios electrones de la capa inferior para así poder completar su eh, ¿Cuáles son los metales de transición? Bueno, pues específicamente son estos de acá, y son elementos que forman al menos un ion con configuración D a la N incompleta. O sea, son 23 elementos, excluyendo estos de acá, que son los elementos radioactivos. Bien, buenas noches. Siguiendo con la continuación sobre el tema de las características electrónicas de los metales de transición, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es qué tipo de configuración electrónica o característica electrónica pueden tener esos elementos. Eh, Como había dicho mi compañero, los elementos de transición, específicamente los del bloque D, tienen una característica especial o peculiar respecto a su configuración electrónica, y es que estos poseen el bloque D, que tienen el bloque D semillenos y llenos, pueden formar iones y ser estables sin haber hecho ningún tipo de reacción con ningún otro elemento. En esta tabla se pueden detallar, por ejemplo, dependiendo del número atómico y los tipos de elementos que vemos aquí arriba, la configuración electrónica, por ejemplo, el escandio, el 3D1, 4S2, el titanio, el 3D2, 4S2, y del vanadio, el 3D3, 4S2, siendo particular la del cromo, que es la configuración electrónica 3D5, 4S1, dando por complejo que si pierde el electrón de ese nivel del bloque S o del periodo 4 bloque S, él quedaría estable con los 3 que todavía le quedan, con los 5 que le quedan todavía pendientes del bloque D, siendo lo mismo con el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Por eso es que, por ejemplo, podemos ver un ion del hierro, el F más 3, que perdió 3 electrones, perdiendo 2 de su última capa, y de su antepenúltima capa pierde 1, quedando entonces 3 de 5. Un orbital de semillero, y eso le confiere estabilidad. Tanto así también tenemos que hablar de lo que son las energías de ionización en kilojoule mol. La energía de ionización de los elementos se puede dividir en 3 facetas, o puede ser de 3 tipos. Teniendo una primera energía de ionización, una segunda energía de ionización y una tercera energía de ionización.
siendo la tercera energía de ionización mayor que la primera energía y la segunda energía de ionización. Aquí podemos ver de forma más detallada, por ejemplo, en el caso del cromo, hasta el cobre, que tienen una configuración electrónica de 5s1, un orbital D semilleno y aquí un orbital D completo, pudiendo formar iones y ser estables por sí mismos. La configuración electrónica predominante en este tipo son las D-1, S2, o las DN, S1, o las DN-1, S2. Siendo la primera y la segunda la misma. Pero, ¿por qué? Básicamente se podría decir que el bloque de los metales de transición se representan por la configuración electrónica N-1, o sea, pierden un nivel cuando llega al periodo 4D, al periodo 4, perdón. La razón por esto es porque los elementos del bloque D tienen sus electrones D en la capa N-1, penúltima capa, y pueden usar electrones de esa misma capa. Esa es una definición superficial de por qué se podría dar ese tipo de casos. En tanto aquí, hablando sobre la energía de ionización, y es que para poder hablar de energía de ionización tenemos que primero conocer la misma. Podríamos decir que la energía de ionización es la facilidad con la cual se puede separar un electrón de un átomo y se mide su energía y se mide por su energía de ionización. Esto, básicamente, lo podemos definir como la energía mínima necesaria para separar un electrón de un átomo aislado en fase gaseosa en su estado fundamental. Básicamente, el elemento tiene que estar en su estado fundamental para poder perder ese electrón, o sea, estar aislado en su fase gaseosa. Siguiendo con lo que es la energía de ionización, podemos decir que lo más destacado de las propiedades de este tipo de elementos de transición periódica de los elementos, se observa que el incremento de las energías de ionización cuando barremos, o sea, cuando revisamos la tabla o cuando vamos en la tabla periódica de izquierda a derecha, la que se traduce en un incremento asociado a la electronegatividad, contracción del tamaño atómico y aumento del número de electrones de la capa de valencia. La causa de esto, podemos decir básicamente que esto es la carga nuclear efectiva se incrementa a lo largo de un periodo generado, cada vez más altos, energías de ionización. De una forma más detallada podemos ver esta tabla que nos define el barrido que habíamos hecho en la tabla periódica de izquierda a derecha, viendo que la energía de ionización va incrementando de izquierda a derecha. O sea, desde el escandio podemos ver que su energía de ionización básicamente va aumentando. Lo mismo va haciendo de arriba hacia abajo, que va decreciendo. Hasta aquí mi exposición y seguiría entonces mi compañero Félix Belli. Bien, como ya había dicho mi compañero anteriormente, la energía de ionización surte efecto, o guarda una relación con el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Los electrones internos del átomo bloquean la vista, es decir, apantallan del núcleo a los electrones más externos. Los electrones que se encuentran en orbitales más internos, es decir, penetran más en el átomo, con mayor densidad electrónica en las proximidades del núcleo, apantallan más a los electrones externos que los electrones que se encuentran en orbitales con una densidad electrónica alejada del núcleo. Por ejemplo, en el caso del orbital 1s, es de mayor penetración del átomo. Sus electrones están muy cercanos al núcleo y producen un importante efecto de pantalla o apantallamiento sobre los electrones externos. Los siguientes se va a ver en orden de penetración son los 2s, luego le siguen los 2p, recordando que en este caso a mayor penetración estos electrones generan mayor efecto pantalla o mayor apantallamiento. El concepto de carga nuclear efectiva es la carga total positiva que incide sobre un electrón, ya que en los átomos polielectrónicos se producen fuerzas repulsivas, disminuyendo la incidencia de la carga del núcleo sobre dicho electrón.
Ya esta parte la va a continuar presentando mi compañero Cristian Fernández. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las reglas de Slater. En el átomo cada electrón experimenta menos carga que la nuclear real, debido al blindaje o apantallamiento provocado por otros electrones. Para cada electrón en un átomo, las reglas de Slater proporcionan un valor a la constante de apantallamiento representada por S. La carga nuclear efectiva se puede definir como la carga nuclear real, Z, menos la constante de apantallamiento, causada por los electrones que intervienen entre el núcleo y el electrón de valencia. O sea, para las reglas de Slater, lo primero que deberíamos hacer es escribir la configuración electrónica completa y se agrupan los orbitales NS y NP y sucesivamente. El segundo paso sería todos los electrones de orbitales con N mayor al considerado, los obviamos, o sea, no se toman en cuenta porque no aportan al apantallamiento. En el caso de los electrones S y P, bueno, tenemos tres consideraciones. Aquí es donde nos define lo que aporta cada quien. Los electrones del mismo grupo, NS y NP, aportan 0.35 unidades de carga nuclear y 0.3 para el orbital 1s, o sea, el primer orbital. Los electrones de los niveles N-1 aportan 0.85 unidades y los electrones N-2 o inferiores pues aportan la carga completa, o sea, una unidad. La consideración para los electrones de los niveles T o F, todos los electrones situados a la derecha del grupo ND o NF no contribuyen al apantallamiento, o sea, lo que habíamos dicho al principio. O sea, si están a la izquierda, pues no se toman, perdón, a la derecha, pues no se toman en cuenta para calcular la constante de apantallamiento. En segundo caso, los electrones del mismo nivel apantallan 0.35 unidades de carga o aportan 0.35 unidades de carga. Y por último, en esa parte, los electrones situados, los grupos a la izquierda, por el menos uno, apantallan una unidad completa. Para obtener la carga nuclear efectiva, pues experimentada por un electrón dado, representamos a la carga nuclear verdadera, Z, la suma de la constante apantallamiento obtenida al aplicar las reglas de Slater. Ahora continúa mi compañero Félix con unos cuantos ejemplos de cómo calcular o aplicar las reglas de Slater. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos para el cálculo de carga nuclear efectiva y aplicando la regla de Slater. En el caso del potasio, que es el número atómico 19, para un electrón 4S, es decir, el último electrón que se encuentra en el cuarto nivel, y una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Y, por ejemplo, lo más recomendable en este caso, para mayor facilidad del ejercicio, ordenar por nivel los electrones. En este caso, la constante de apantallamiento para lo del primer nivel, en este caso, valen 0.85, lo del segundo nivel, que valen 1, y lo del tercer nivel, también en este caso, que valen 1. Multiplicado eso por la cantidad de electrones que hay en cada uno de esos niveles, tenemos que el apantallamiento, en el primer caso que sería, en el último nivel, perdón, que sería 0.85, tendría un valor de 8 electrones por los 0.85. Luego, eso es para el tercer nivel, ya que en el cuarto no tiene electrones, por lo tanto no están siendo tomados en cuenta. Y en el segundo nivel, que también tiene 8 electrones, multiplicado por 1.0. Y en el primer nivel, que tenemos 2 electrones, que también el valor asignado, el porcentaje de apantallamiento, que también es 1, eso nos da un total de apantallamiento de 16.8. En este caso, la carga total del núcleo, que es la carga, es igual al número atómico. A eso se le resta
la carga nuclear efectiva, perdón, el apantallamiento, y eso nos da el total de la carga nuclear efectiva que tenemos en este caso, que sería 2.2. Ese 19 corresponde al número de protones y el 16,8 que se les resta corresponde al apantallamiento al cual está sometido el electrón del último nivel. Entonces, en el caso del tungsteno, que tiene el número atómico 74, también llamado wolframio, para un electrón del 6, sencillamente sería aplicar la regla de Slater. En este caso, se procede de la misma manera que el ejercicio anterior, asignando los valores para cada nivel. En este caso, el apantallamiento nos da un valor de 70.55. Cuando restamos tenemos una carga formal, una carga nuclear efectiva de 3,45 para el caso del wolframio. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, pero añadiendo que la carga nuclear efectiva guarda una estrecha relación con la energía de ionización. En este caso, mientras más apantallado está un electrón, va a presentar más resistencia a perder este electrón. Por lo tanto, un electrón que se encuentra en el último nivel, que pueda perderse para ionizarse un átomo, mientras más apantallado está este, se les requiere mayor energía. Esto también explica el hecho de que la segunda y tercera energía de ionización sean mayores, debido a que se van perdiendo los electrones, se va produciendo menor efecto pantalla, por lo tanto se van produciendo, por así decir, una contracción, provocando que los electrones restantes de ese nivel estén menos apantallados y por lo tanto más atraídos. Hasta aquí mi presentación. Esperamos que haya sido de entendimiento para todos. Dañate la presentación. ¿Qué?